Bueno, buenas noches. Permítanme decir al comenzar que estos dos mensajes realmente deben escucharse y entenderse juntos. Tom y yo hemos estado hablando de esto de un lado a otro durante bastante tiempo, y realmente fue a veces muy difícil para nosotros decidir cómo íbamos a dividir esto. En parte debido a cosas que él mencionó al principio de su mensaje, como el hecho de que este término ha sido realmente difícil de definir. Y eso ha sido intencional. La razón por la cual ha sido difícil de definir es porque el término está destinado a ser peyorativo. El término está diseñado como un insulto. Entonces, dependiendo de quién esté insultando, a quién estén tratando de insultar y por qué, este término tiende a transformarse. Así que lo que quiero hacer es llevar esto a un lugar más práctico. Ustedes ya tienen una base, las definiciones, saben quiénes son los involucrados. Yo quiero llevar esto a un terreno más práctico. Creo que escuché este término por primera vez en 2021. Estaba aquí en una gira en ese momento, era mi gira de invierno, mi gira de enero. Fault Lines estaba a punto de salir esa primavera. Y durante toda esa gira estaba hablando sobre Fault Lines. Estaba hablando sobre el movimiento de justicia social. Estaba hablando sobre, ya saben, el wokeismo en todas partes. Tratamos de organizar un par de debates. Finalmente organizamos uno. E incluso antes de haber programado ese debate, había escuchado a personas hablar sobre esta idea del nacionalismo cristiano. Y la forma en que se presentaba hacía obvio que era una evasiva, ¿verdad? Porque la ideología de la justicia social había dominado el momento, por así decirlo, en ese tiempo. Estaba por todas partes. La gente publicaba cosas en las redes sociales, apagaba sus perfiles, ya saben, los blackouts en las redes sociales, o lo que sea. Black Lives Matter. Las personas participaban en marchas, usaban sus frases y todo lo demás. Pero luego comenzó a haber resistencia. Entonces, alrededor de 2021, hubo una especie de movimiento anti-woke, por así decirlo. La declaración de Dallas había salido, y la gente se había declarado de una forma u otra en función de esa declaración sobre la justicia social y el evangelio. Y había un grupo legítimo de personas y un movimiento legítimo de personas que decían que la justicia social no es bíblica, que la justicia social es un caballo de Troya, que aquellos que promueven la justicia social están promoviendo algo que es antitético al cristianismo bíblico. Y de repente cuando llegó esa resistencia, ¿verdad? Y este debate surgió, porque al principio no había mucho debate, especialmente después de George Floyd, cualquiera que dijera algo simplemente era cancelado. Pero luego hubo un debate, y de repente, cuando estaba ocurriendo este debate y cuando llegó esta resistencia, nosotros abordamos el tema, por ejemplo, en Founders ese año. De repente, la gente empezó a decir, sí, bueno, ¿qué hay del nacionalismo cristiano? Y yo decía, ¿qué hay de eso? Llamando a personas que conozco, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del nacionalismo cristiano? ¿Vivo en África? Tal vez ustedes hayan comenzado algo allá de lo que necesito estar al tanto. Ya saben como, ¿qué está pasando? Así que comencé a buscar información y comenzaron a aparecer artículos. Algunas de las voces que Tom mencionó anteriormente estaban hablando sobre el nacionalismo cristiano. El libro de Dumas, Jesus and John Wayne. Las personas estaban alabando este libro porque atacaba al nacionalismo cristiano. Así que lo compré y lo leí. Pero antes de eso, nuevamente estaba inseguro. Ahora retrocedamos un poco. Cuando lo escuché por primera vez, parte de mi inclinación fue decir, bueno, tal vez estoy de acuerdo con ustedes. Y aquí está el porqué. Serví en el personal de una iglesia, temprano en mi ministerio, en un lugar donde, y ustedes reconocerán esta frase, envolvían la Biblia y la cruz con la bandera. Amén. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y recuerdo estar sentado en un servicio el día de las Fuerzas Armadas, cuando teníamos las banderas de las diferentes ramas del ejército, y la banda venía a tocar las canciones temáticas de las distintas ramas militares.
y las personas marchaban hacia el frente. ¿En el día del Señor? ¿Cierto? Ahora, si es el 4 de julio y estamos allá afuera, vamos, nadie me supera en llegar al frente en eso, ¿verdad? O sea, estoy ahí. Mi madre tiene 2 hermanos, ambos sirvieron en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. ¡Hurra! Sí, señor, ¿saben? Pero eso es allá afuera. Esto estaba sucediendo en la casa del Señor en el día del Señor. Y recuerdo estar sentado ahí y decirle a mi esposa, creo que me van a despedir otra vez. Aquellos que me conocen saben que me despidieron de mi primer puesto como miembro del personal de una iglesia. Esa es otra historia para otro día. Pero lo hice. Le dije, creo que me van a despedir otra vez. Y bueno, en ese momento no, pero sí. Presioné ese tema. No en la casa del Señor, en el día del Señor. Quiero decir, eso es un no. Todo el día, todos los días, 2 veces el domingo, eso es un no. También fui pastor de una iglesia que, como esta, no tenía banderas en la iglesia. No lo hacíamos. No lo hacíamos. Así que, por un lado, cuando la gente hablaba de este tema del nacionalismo cristiano, en mi mente pensaba, sí, tal vez acabamos de encontrar un terreno común. Porque estábamos en guerra sobre el tema de la justicia social. Y ahora ellos decían, bueno, ¿qué hay de este asunto del nacionalismo cristiano? Quiero decir, vivo en África. Tal vez ustedes hayan comenzado algo allá de lo que necesito estar al tanto. ¿Saben cómo qué está pasando? Entonces comencé a buscar información y comenzaron a aparecer artículos. Algunas de las voces que ya saben que Tom mencionó anteriormente estaban hablando sobre el nacionalismo cristiano, el libro de Dumas, Jesús y John Wayne. La gente estaba alabando este libro, Jesús y John Wayne, porque apuntaba, ya saben, al nacionalismo cristiano. Así que lo compré y lo leí. Pero antes de eso, nuevamente, no estaba seguro. Ahora, retrocedamos un poco. Cuando lo escuché por primera vez, parte de mi inclinación fue decir, bueno, tal vez estoy de acuerdo con ustedes. Y aquí está el porqué. Serví como parte del personal de una iglesia. Al principio de mi ministerio trabajé en una iglesia de esas donde, y ustedes reconocerán esta frase, envolvían la Biblia y la cruz con la bandera. Amén. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y recuerdo estar sentado en un servicio el día de las Fuerzas Armadas, cuando, ya saben, teníamos las banderas de las diferentes ramas del ejército, y la banda venía y tocaba las canciones temáticas de las distintas ramas militares, y las personas marchaban hacia el frente. En el día del Señor, ¿cierto? Ahora, si es el 4 de julio y estamos allá afuera, vamos, nadie me supera en llegar al frente de eso, ¿verdad? Estoy ahí. Mi madre tiene 2 hermanos. Ambos sirvieron en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. ¡Hurra! Sí, señor. ¿Entienden? Pero eso es allá afuera. Esto estaba sucediendo en la casa del Señor en el día del Señor. Y recuerdo estar sentado ahí y decirle a mi esposa, creo que me van a despedir otra vez. Aquellos que me conocen saben que me despidieron de mi primer puesto como parte del personal de una iglesia. Esa es otra historia para otro día. Pero lo hice. Le dije, creo que me van a despedir otra vez. Y bueno, en ese momento no, pero sí. Presioné ese tema, no en la casa del Señor en el día del Señor. Quiero decir, eso es un no. Todo el día, todos los días, 2 veces el domingo, eso es un no. También fui pastor de una iglesia que, como esta, no tenía banderas en la iglesia. No lo hacíamos. No lo hacíamos. Así que por un lado, cuando la gente hablaba de este tema del nacionalismo cristiano, en mi mente pensaba, sí, tal vez acabamos de encontrar un terreno común. Porque estábamos en guerra sobre el tema de la justicia social, y ahora ellos decían, bueno, ¿qué hay de este asunto del nacionalismo cristiano? Y yo pensaba, no veo que tiene que ver eso con esto, pero bueno, tal vez tengamos, ya saben, un terreno común. Ahora, permítanme decir rápidamente que yo no tenía esas posiciones ni hacía esas cosas porque fuera un pietista o porque soy un pietista. Porque creo que no deberíamos involucrarnos o participar en la esfera política. Ni de cerca. De nuevo, soy uno de los miembros fundadores del IOPTA,
uno de los miembros fundadores del cuerpo docente de IOPT, creo que esto es increíblemente importante. Así que, nuevamente, solo para darles algo de contexto y textura, ¿verdad? Soy esa persona que dice, no en la casa del Señor en el día del Señor. Pero al mismo tiempo, soy anciano en una iglesia donde todos los días del Señor tomábamos en serio esta exhortación a orar por los reyes y por aquellos en autoridad. Dividimos el año en 3 partes, y ya saben, orábamos. Pasamos 17 semanas orando por el Poder Ejecutivo, 17 semanas orando por el Poder Judicial y 17 semanas orando por el Poder Legislativo, lo que significaba que orábamos por 17 posiciones de personas diferentes. Por cierto, federal, estatal y local. Es difícil llegar a 17 posiciones en el nivel local del Poder Ejecutivo. Les digo eso ahora mismo, ¿verdad? Y orábamos por estas personas en nuestro servicio. Y luego teníamos una carta que les enviábamos. Todos los que estaban en el servicio firmaban la carta. Enviábamos la carta por correo. Les hacíamos saber que acabábamos de orar por ellos. Les señalábamos, ya saben, la escritura que nos animaba a orar por ellos. Curiosamente, comenzamos a recibir cartas de vuelta de parte de las personas. Fue increíble. A veces eran pequeñas cartas modelo. Recuerdo que una de las que más destacaba para todos era una carta modelo que recibimos del presidente Obama, ya saben, agradeciéndonos. Y alguien dijo, no creo que alguien le haya dicho por qué oramos. Pero de todas formas, recibimos esa carta. Y a veces recibíamos cartas de vuelta diciendo gracias. Y oh, por cierto, aquí hay algo por lo que podrían orar. A veces las personas venían a visitar nuestra iglesia. Algunas personas se unieron a nuestra iglesia. Algunas personas de nuestra iglesia se involucraron en el gobierno a nivel local. Entonces, digo todo esto para decirles, no me escuchen decir, soy el pietista que cree que nunca debería haber, ya saben, ningún tipo de conexión, participación o lo que sea. Pero nuevamente, gobernado por la palabra de Dios. Esto se aludió anteriormente, déjenme leerlo para nosotros. Porque creo en esto, el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones? Esto es importante también porque, como escucharon anteriormente, una de las objeciones es a la idea de las naciones, ¿verdad? A la idea de que se puede identificar a una nación estadounidense y mucho menos a una nación cristiana. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes se confabulan juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus ataduras. No queremos ser controlados por Dios. Aquel que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y los aterrorizará con su furor, diciendo, yo he puesto a mi rey en Sión, mi monte santo. Hay un rey sobre todos los reyes. Proclamaré el decreto, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré las naciones como herencia y los confines de la tierra como posesión. ¿Lo creemos? ¿Que las naciones son la herencia del Señor? Las quebrarás con vara de hierro y las desmenuzarás como vasijas de alfarero. Ahora bien, por tanto, a la luz de esto, oh reyes, sean sabios. Escuchen la advertencia, oh gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y perezcan en el camino, porque su ira puede encenderse en un momento. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahora, ¿cómo puedo leer eso y no creer que al menos parte de mi deber es llamar a mi nación a besar al Hijo? Así es. Y nuevamente, este término surge y soy reacio, ya saben, a llamarme a mí mismo de esa manera. Es curioso, iba a decir lo mismo que dijo Tom. Recuerdo cuando la gente me preguntaba, ¿eres calvinista? Mi respuesta siempre era exactamente la misma. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo estás definiendo eso? Porque podría ser dependiendo de lo que signifique para ti y cómo estés tratando de usar ese término. Entonces, estos maestros populares usan este término, y entonces me cayó el 20.
cuando me di cuenta de cómo el término cambiaba de forma y vi quiénes lo estaban usando. Las mismas personas que estaban en la multitud woke, ahora estaban usando esta terminología. Y era como si, ya saben, se hubieran reunido y hubieran planeado una estrategia. Todos comenzaron a hablar de nacionalismo. En tres, listos. Recen, ¿verdad? Y simplemente, ya saben, todos ellos, estos libros que estaban señalando, vas y los lees y piensas, seguramente estas personas no pueden haber leído este libro. Seguramente no lo han hecho. Pero había un propósito detrás de esto, especialmente cuando comenzaron a usar el término nacionalismo cristiano blanco. Entonces todo encajó, todo era parte del mismo juego. Porque dentro del neomarxismo, dentro del marxismo de Gramsci, dentro de este mundo de la teoría crítica y de la teoría crítica de la raza, el conocimiento es una construcción. El conocimiento es construido. La verdad es una construcción. La moralidad es una construcción. Y estas construcciones existen para establecer la hegemonía. La hegemonía es la estructura de poder que utilizan aquellos en el poder para oprimir a quienes están afuera. El concepto de la nación es una construcción, y es una construcción que forma parte de esta hegemonía. Así que, no sé si han visto estas ruedas de opresión. ¿Podemos poner la rueda de opresión aquí? No sé si han visto estas ruedas de opresión, ¿verdad? Pero en caso de que no lo hayan hecho, solo saqué, ya saben, un ejemplo de una rueda de opresión aquí. Y lo que ven en el medio es la posición de privilegio, ¿verdad? Y cuanto más te alejas del centro, menos privilegio tienes. En el centro está la hegemonía. En el medio tienes esas cosas que se han establecido, no porque sean verdaderas. Porque no hay verdad. La verdad es una construcción, ¿ok? La verdad es una construcción, no es algo real. Así que lo que una cultura en particular cree que es verdad, lo cree, porque aquellos que establecieron la hegemonía lo establecieron como verdad para consolidar su poder. Punto. ¿Ok? Ahora, en todo esto, el principal culpable es el cristianismo. Ahora, esta rueda en particular, acabo de notar que no tenía religión en ella, pero a menudo tienen religión. Y en el exterior, o más bien en el interior, la posición privilegiada es cristiana. Y luego afuera están otras formas de religión. Ahora lo que notarán, ya saben, es que tienen sexualidad, tienen género, y como Tom leyó antes, en el libro Taking America Back for God, hacen referencia al cisgénero como parte de esta ideología, ¿ok? Pero noten ciudadanía. ¿Ciudadanía y qué? La nación. En el interior, ciudadano, ¿verdad? Luego, residente permanente. Estado precario. ¿No les encanta eso? Y luego afuera, sin estatus. No eres parte de la nación, ¿ok? Color de piel. En el interior está el blanco. Y luego en el exterior personas de color. ¿Por qué señalo esto? Porque el nacionalismo cristiano blanco es un triple golpe. Especialmente cuando nuevamente por eso tienen que añadir blanco. ¿Ok? Y blanco es la parte más importante de esto. Porque nuevamente en nuestro contexto particular, la blancura identifica a aquellos que establecieron la hegemonía. Cristiano identifica el sistema, la ideología que los blancos utilizan para establecer la hegemonía. Y nacionalismo identifica las fronteras alrededor de este poder hegemónico en particular. Así que el nacionalismo cristiano blanco es un triple golpe, y todo tiene que ver con la opresión. Esto no es algo diferente, es lo mismo. Esto es teoría crítica y marxismo cultural. Están hablando de nacionalismo cristiano blanco. Habiendo dicho eso, quiero hacer un par de cosas aquí. Primero, la idea de que una nación es algo difícil de definir, de que no se puede definir realmente a Estados Unidos como una nación. El Oxford English Dictionary define una nación como un gran grupo de personas unidas por un origen común, historia, cultura o idioma, que habitan en un país o territorio en particular. Usamos frases como estas. ¿Y esto? Usan este ejemplo en el diccionario Oxford, el idioma inglés. Las naciones líderes industrializadas del mundo. Es simplemente un uso común, ¿verdad? Naciones europeas. Las Naciones Unidas. ¿Verdad?
De nuevo, es una completa tontería que alguien argumente en contra del nacionalismo cristiano, basándose, al menos en parte, en la idea de que es difícil o incluso imposible identificar una nación americana. ¿De acuerdo? Podemos retroceder más allá de eso hasta el Webster de 1828. Yo lo llamo el diccionario de los homeschoolers. Cuando entras en la casa de un homeschooler, vas a ver ese enorme diccionario verde de Webster de 1828. Entras y preguntas, ¿educación en casa? ¿Cómo lo supiste? Sí, simplemente es el libro, ¿verdad? Es el libro. El diccionario define una nación como un cuerpo de personas que habitan el mismo país y están unidas bajo el mismo soberano o gobierno, como la nación inglesa o la nación francesa. A menudo sucede que muchos súbditos serán parte de un mismo gobierno, en cuyo caso la palabra nación generalmente denota un cuerpo de personas que hablan el mismo idioma. Y sigue y sigue. Eso es lo que es. Ahora, en su raíz, nación también se refería antes a personas de un origen particular. Así que en 1828, la nación, como lo sugiere su etimología, originalmente denotaba una familia o raza de hombres descendientes de un progenitor común, como una tribu. Pero debido a la inmigración, la conquista y la mezcla de hombres de diferentes familias, esto está en 1828. Esta distinción se ha perdido en la mayoría de los países. Eso está en 1828. En 1828 decían, sí, sí, sí. Quiero decir, ya sabes, si retrocedes a su etimología, puedes hablar de naciones de hombres en referencia a la etnicidad. Pero para 1828 ya decían que, debido a la mezcla y la conquista y todo lo demás, eso es algo muy raro. ¿Por qué hago este punto? Porque las personas que intentan argumentar en contra del concepto mismo de una nación americana necesitan darse cuenta de que lo que están haciendo es forzar esa definición. Y la razón por la que fuerzan esa definición es porque están argumentando en contra del nacionalismo cristiano blanco, con énfasis en blanco. ¿Tiene sentido? Esa es la razón. Por cierto, soy residente en una nación cristiana. Durante los últimos 7 años he vivido en Zambia. Escuchen esto del preámbulo de la Constitución de la República de Zambia. Nosotros, el pueblo de Zambia, reconocemos la supremacía de Dios Todopoderoso, declaramos a la República como una nación cristiana, mientras defendemos el derecho de una persona a la libertad de conciencia, creencia o religión. Esto es interesante porque el triple golpe de nacionalismo cristiano blanco intenta implicar que el concepto mismo de nacionalismo cristiano es algo que de alguna manera, ya saben, emana de América. ¿Por qué? Porque América está tratando de usarlo para oprimir a la gente. Solo estoy, ya saben, preguntándome. Solo quiero preguntarles, ¿qué están tratando de hacer mis hermanos zambianos profundamente negros? La idea de una nación secular es algo muy reciente. Desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Si vas a la guerra con otra nación, siempre se entendía que tu pueblo y tu Dios iban a la guerra contra su pueblo y su Dios. Por eso las personas saqueaban los templos de otros. Por eso, en Daniel, ¿verdad? Hay una gran fiesta y sucede esta gran fiesta y dicen, vayan por esas cosas de su templo. Siempre se entendía. De nuevo, la idea de una nación secular es un concepto muy reciente, y es uno que no ha funcionado muy bien. Bueno, los zambianos, ¿de dónde están sacando esto? Curiosamente, de algunos hombres blancos. Hasta 1964, ellos como nosotros eran una colonia británica. Quiero leerles algo. El rey Carlos III. En este contexto, alguien más... De nuevo, esto es un completo paréntesis aquí, pero la reina reinó por tanto tiempo. ¿Alguien más encuentra extraño decir que Inglaterra tiene un rey? Es como, oh sí, eso es una cosa, ¿verdad? Y luego es Carlos, pero me desvío, ¿verdad? Escuchen esto. Escuchen este juramento que él tomó. Yo, Carlos III, por la gracia de Dios del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y de mis otros reinos y territorios, rey, defensor de la fe, prometo y juro fielmente que mantendré y preservaré inviolablemente el acuerdo de la verdadera religión protestante,
tal como fue establecida por las leyes de Escocia en la prosecución de la reclamación de derechos, y particularmente un acto instituido. Un acto para asegurar la religión protestante y el gobierno de la Iglesia presbiteriana, y por actos aprobados en ambos reinos para la unión de los dos reinos, junto con el gobierno, culto, disciplina, derechos y privilegios de la Iglesia de Escocia. Así que ayúdame Dios. De nuevo, acabamos de inventar esto en América, ¿verdad? Y simplemente lo inventamos con el propósito de la opresión. Curiosamente, eso no es nuevo. Amén. Carlos no acaba de inventar ese juramento, entre todos los otros juramentos que tomó. Él también heredó la Iglesia de Inglaterra. Pero Carlos no acaba de inventar ese juramento. Ese juramento ha sido tomado por reyes en Gran Bretaña durante cientos de años. ¿Por qué es importante? Es importante porque, de nuevo, las personas argumentan que esta idea es algo nuevo, algo inventado, algo que estamos forzando, por ejemplo, en América y en la historia de América. Pero solo puedes creer eso si ignoras quiénes vinieron aquí y establecieron América y por qué. Por ejemplo, el Mayflower Compact. De nuevo, no. En el nombre de Dios, amén. Nosotros, cuyos nombres están abajo firmados, leales súbditos de nuestro temible soberano el rey Jaime, por la gracia de Dios de Gran Bretaña, Francia, Irlanda, rey, defensor de la fe, etc. Esto es en 1620, y es el mismo lenguaje que Carlos acaba de usar no hace mucho tiempo. Habiendo emprendido, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, y el honor de nuestro rey y país, un viaje para plantar la primera colonia en las partes del norte de Virginia, por la presente solemnemente y mutuamente, en la presencia de Dios y de los demás, hacemos un pacto y nos combinamos juntos en un cuerpo político civil para el mejor ordenamiento, preservación y avance de los fines antes mencionados. En otras palabras, nos estamos estableciendo como un cuerpo político con el fin de avanzar en el objetivo que acabamos de declarar. ¿Cuál era? El avance del reino. Y nuevamente, ¿cuál es el argumento que escuchamos a menudo? El argumento que escuchamos a menudo es, sí, eso podría haber sido cierto. Pero o estas personas realmente no lo decían en serio, o eso fue entonces, pero todo cambió más tarde. Todo cambió más tarde, porque ya saben, tenemos la primera enmienda. Y claramente, la primera enmienda fue establecida por un grupo de personas que habían reconocido la superioridad del secularismo, porque eran secularistas y deístas y lo que sea, sabían mejor que tratar de establecer algún tipo de religión. Bueno, esa es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad. Y antes de decirles cuál es esa posibilidad, permítanme simplemente darles un poco más de información. Connecticut fue fundado por puritanos, y dijeron específicamente reunirse para mantener y perseguir la libertad y la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesús, que ahora profesamos, así como la disciplina de las iglesias, que según la verdad de dicho Evangelio ahora se practica entre nosotros. Esto definitivamente suena como un pueblo secular que no podía esperar para deshacerse de la religión en la primera enmienda, ¿verdad? Delaware no estableció una iglesia en particular, pero declararon un derecho a la libertad religiosa exclusivamente para aquellos que, cito, profesaran creer en Jesucristo, el Salvador del mundo. Georgia era oficialmente un estado protestante, pero requerían que los funcionarios públicos fueran protestantes. Maryland fue originalmente fundada por católicos, pero se formó como una nación explícitamente cristiana, requiriendo en su nueva constitución que los funcionarios públicos declararan una creencia en la religión cristiana. Massachusetts era una colonia congregacionalista puritana. New Hampshire acordó ser gobernado por leyes piadosas y cristianas. New York, fundada como Nueva Holanda, codificó la libertad religiosa para todos los cristianos. New Jersey requería que sus funcionarios públicos fueran protestantes. North Carolina también tenía una prueba religiosa. Pensilvania también tenía una prueba religiosa. Rhode Island,
requería que sus funcionarios fueran protestantes en buena posición con las iglesias locales. South Carolina declaró al protestantismo como su religión oficial, y Virginia era oficialmente anglicana. Entonces, todas estas personas se reunieron y decidieron, escuchen, hemos estado equivocados todos estos años, y lo que necesitamos hacer es reunirnos y establecer un estado secular. O dijeron, debido a que nosotros, como estados individuales, tenemos religiones estatales o prácticas y políticas cristianas oficiales, no necesitamos que nuestro gobierno federal establezca una para todos. Díganme cuál de esas dos opciones tiene más sentido. Y nuevamente, esto no significa que nos subamos a este carro que dice, ya saben, que América es esta nación especial, o que América es este nuevo Israel, o que América es esto o aquello. Envolver la Biblia, la cruz y la bandera. Absolutamente no. Pero es igual de ridículo tratar de argumentar que, fundamentalmente, nuestras raíces son cualquier cosa menos cristianas. Lo cual, por cierto, es algo hermoso. Cualquiera que haya estado en una república islámica se lo dirá. Y aquí está la gran ironía. Las personas que tienen un problema con el nacionalismo cristiano, sea como sea que quieran definirlo, suelen argumentar que el nacionalismo cristiano es peligroso porque excluye a las personas y les quita la libertad, cuando nada puede estar más lejos de la verdad. Es en el occidente cristiano donde las personas tienen libertad. He predicado en iglesias en el Medio Oriente. Algunas de las cuales están en países que permiten a los cristianos adorar. Y en esos países del Medio Oriente donde se permite a los cristianos adorar, en repúblicas islámicas, por ejemplo, solo les permiten adorar en lugares específicos que están bajo control y supervisión del gobierno. Y si sales de esos límites, estarás en el próximo vuelo fuera del país. Pero no permiten judíos. No permiten judíos. Las naciones cristianas sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cristianismo no es étnico por naturaleza. El cristianismo está arraigado y fundamentado en el Evangelio que llama a todos los hombres en todas partes al arrepentimiento. El cristianismo no fuerza a los hombres a adorar. El cristianismo reconoce que los hombres son llamados por fe a adorar a Dios. El domingo pasado estaba predicando en Fort Lauderdale, en la iglesia presbiteriana Coral Ridge. Y después del servicio, una mujer trajo a otra mujer para presentármela. Esta mujer estaba llorando, riendo, simplemente no podía controlarse. La mujer que la trajo me presentó, me dijo su nombre y estaba a punto de contarme más sobre ella cuando esta mujer simplemente me dijo, soy de Irán. Y la otra mujer dijo, sí, ella es de Irán y esta es su primera vez. Y la mujer interrumpió y dijo, es mi primera vez pisando una iglesia. Ella dijo, no sé si sabes lo que está pasando en Irán en este momento, donde la gente está siendo ejecutada todos los días. Las mujeres están siendo violadas y asesinadas todos los días por no usar sus velos o por no usarlos de la manera correcta, por estas protestas que están ocurriendo y las cosas que están pasando. Y ella simplemente sigue hablando con tanta pasión sobre lo que está sucediendo. Y ella dice, estas cosas me hicieron cuestionar el Corán. Y simplemente pensé, esta religión no puede ser verdadera, esta religión no puede ser correcta. Y comencé a leer, comencé a estudiar, y finalmente te llegó a este punto de su historia y dijo, yo no sé. Simplemente decidí, voy a la iglesia. Y así esta mañana vine a la iglesia, y ella dijo, te escuché lo que dijiste. Y esta mujer musulmana iraní puso su fe en el Señor Jesucristo el domingo. Y parte de lo que Dios usó en este viaje fue, y no sé cuánto tiempo ha estado en América, pero ella ha sido libre en lo que llamó un país cristiano. Ese es el fruto de nuestro legado. Aquí está el punto final. Aquí está el punto final. Y esto es otra de las cosas insidiosas que las personas hacen. Dicen cosas como, ¿cómo puedes decir que América ha sido cristiana cuando América hizo? Amigos, no caigan en eso.
no caigan en la idea de que el cristianismo requiere perfección sin pecado. Amén. Porque si jugamos ese juego, y de nuevo no estoy diciendo que las naciones puedan ser cristianas como las personas son cristianas, ese es otro tema. No estamos diciendo eso. Las naciones no son cristianas. Las personas son cristianas porque el cristianismo trata sobre... No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Estamos hablando del ethos. No estamos diciendo que todos en la nación sean cristianos. No estamos diciendo que todo lo que la nación hace sea cristiano. Estamos diciendo que el ethos general desde su fundación estuvo arraigado y fundamentado en el cristianismo. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Y por cierto, debido a eso, ha habido muchas ocasiones en las que la nación en general ha podido ser llamada de vuelta a sus raíces y desafiada. Por ejemplo, en el movimiento por los derechos civiles. ¿Ese fue un argumento para volver a nuestras raíces secularistas? No. Entonces, nuevamente, si quieren saber la respuesta a la pregunta, ¿soy un nacionalista cristiano? La respuesta a la pregunta es, tal vez. Depende de quién esté preguntando. Depende de por qué están preguntando. Y depende de la definición que estén usando. Como dijo Tom, hay algunas cosas que veo que simplemente me hacen estremecerme. Y solo quiero correr y decir, quien quiera que sean, no estoy con ellos. Y si esa es la definición que estamos usando, entonces hay muy pocas personas que dirían, sí, soy eso. Muy pocas personas. Pero para otros, como con algunos de estos libros que hemos leído, ya saben, estas 6 preguntas. Y recuerdo haber leído Taking America Back for God, y estoy viendo estas 6 preguntas que hacen. Y digo, ¿cómo no lo eres? Y por cierto, en estas preguntas que hicieron sobre el nacionalismo cristiano blanco, un gran número de judíos encuestados resultaron ser nacionalistas cristianos blancos, debido a las ridículas preguntas que usaron para llegar a esa determinación. Así que sí, depende de quién esté preguntando. Pero al final del día, esto es un juego de poder. Y no deberíamos ceder ante el juego de poder. Amén. Necesitamos ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Y por todos los medios, no permitan que las personas usen lo que a menudo es una pregunta falsa, un completo truco, para hacerlos retroceder o avergonzarlos de ser parte de esta maravillosa república. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo por mi parte, estoy agradecido. Oremos. Padre, te damos gracias y te alabamos por tu bondad, por tu misericordia y por tu amabilidad con nosotros individualmente, corporativamente, colectivamente y como nación. Te damos gracias por las formas en que has derramado tu gracia sobre nosotros, por las maneras en que, incluso en medio de nuestros días más oscuros, ha existido la libertad y la prosperidad del Evangelio. Reconocemos que no hay nación perfecta. Reconocemos que no somos tu pueblo elegido. Reconocemos que en un sentido último, en el mejor día de América, sigue siendo Egipto. No es nuestro hogar. Y sin embargo, llamaste a tu pueblo, incluso en medio del exilio, a orar por la paz de la nación a la que los habías enviado al exilio. Ciertamente, si llamaste a tu pueblo Israel a orar por la paz de Babilonia mientras estaban en el exilio en medio de Babilonia, ciertamente nos llamas a nosotros, tu pueblo, en medio de esta tierra libre y próspera, donde el Evangelio ha florecido, a orar por su paz, a orar para que nos des líderes piadosos, leyes que sean justas, iglesias que sean libres. Y oramos esto, no porque creamos que este es nuestro hogar último, sino a pesar del hecho de que sabemos que no lo es. Y por lo tanto, oramos por la paz y la prosperidad de esta tierra y de cualquier tierra en la que elijas plantarnos. Porque reconocemos, en última instancia, que Jesús es el Rey de Reyes. Y nuestro deseo es que Él reciba la plenitud de la recompensa por la cual murió y que todas las naciones sean suyas. Porque sabemos que en última instancia todas lo serán. Y así oramos esto, pedimos esto, creemos esto y esperamos esto en el nombre de Cristo y por su causa. Amén.